Una parte que nos falta revisar de la fisiología de la sangre, que es lo que corresponde a la hemostasia, ¿no? La hemostasia. ¿Qué entienden por hemostasia? Hemostasia, ¿qué será eso? Hay varios conceptos que son similares. Por ejemplo, hematosis, o también otro concepto, homeostasis. Este es hemostasia. De repente por ahí se confunde, porque hay varios términos similares. ¿Ya? La hemostasia viene a ser, ¿qué cosa? Analizar. ¿Sí llevan lengua médica? Ya no llevan ese curso de lengua médica. El origen de las palabras, de los términos, ¿no? La mayoría de los términos en medicina derivan del griego o del latín. Hemo, por ejemplo, viene de sangre, y estasia viene de éstasis. Éstasis es detener algo, ¿no? Parar algo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hemostasia sería aquellos mecanismos con que cuenta la sangre destinados a detener las hemorragias. ¿Ya? Detener las hemorragias. ¿Ok? ¿Y qué es una hemorragia? Así es una pérdida de sangre. ¿Ya? Normalmente nuestra circulación es cerrada, ¿no? ¿Sí o no? Nuestra circulación es cerrada. ¿Por qué? Porque la sangre circula solamente dentro de los vasos sanguíneos, nunca sale. ¿Sí o no? En condiciones normales, nunca sale. Si yo corto un vaso sanguíneo, lesiono un vaso sanguíneo, ajá, ahí sí, la sangre sale, ¿no? Eso es una hemorragia. Entonces, eso hay que pararlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hay que pararlo, porque si no, imagínense, si no hubiera nadie que pare las hemorragias, nos morimos desangrados, ¿no? ¿Ok? Nos morimos desangrados. Entonces, los mecanismos de la hemostasia, ojo, repito, son todos aquellos mecanismos con que cuenta la sangre destinados a detener las hemorragias. Entonces, solamente se activan cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, nada más. Ahorita, por ejemplo, ¿están activados los mecanismos de la hemostasia? No, porque usted no tiene ningún sangrado ahorita, ¿no es cierto? ¿Ok? Si usted se lesiona un vaso, ahí sí, recién se activan todos los mecanismos de la hemostasia. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Entonces, fíjate, acá esta persona, ¿no?, se ha hecho una herida, ¿ok? Y vemos que su vaso sanguíneo se ha lesionado, por lo tanto la sangre comienza a salir. ¿Ya? La idea es que después de un tiempo, este vaso se repare para que ya la sangre no salga más. Esa es la idea de la hemostasia. Y todos los mecanismos de la hemostasia se dividen en tres fases. Tenemos la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la hemostasia terciaria, ¿no? Así de fácil. La hemostasia primaria, o también se llama fase celular, ¿no?, dura de 3 a 5 minutos y consta a su vez de dos etapas. Uno es la vasoconstricción, donde intervienen netamente los vasos sanguíneos, y otro es la función de las plaquetas. Las plaquetas se adhieren y se agregan a la zona lesionada. Eso constituye la hemostasia primaria, que al final de esta etapa se va a formar el llamado tapón inestable o trombo plaquetario o trombo blanco o coágulo temporal. Varias denominaciones reciben. ¿De acuerdo? Y la función de este tapón inestable es detener la hemorragia. Se forma pues efectivamente un tapón ahí que tapa la zona lesionada. Pero el problema es que este tapón es, como su nombre lo dice, es inestable. Es bastante inestable, no dura mucho tiempo. Entonces hay que buscar la manera de que se estabilice para que ese coágulo
digamos, se establezca mejor y pueda detener mejor la hemorragia. Entonces, para ello ocurre la hemostasia secundaria, ¿no? O fase plasmática, porque se llama así porque ahí intervienen los factores de la coagulación que se encuentran circulando en el plasma. Esta hemostasia secundaria dura de 5 a 10 minutos y la finalidad de esta hemostasia es que se realice la coagulación de la sangre, ¿no? Esta coagulación de la sangre se va a realizar cuando se forme una proteína especial que se llama fibrina. ¿Ya? Se llama fibrina. Una vez que se forma la fibrina, ya hemos dicho, se completa la fase de coagulación. Y esa fibrina tiene la misión de unirse al tapón inestable, ¿no? Se une al tapón inestable para, digamos, asegurarlo, hacerlo más firme, más duradero. Entonces, al final se forma un tapón estable, ¿ya? Es el coágulo, que se llama coágulo definitivo o trombo rojo, ¿ya? También se llama. ¿Ok? Y bueno, y ahí queda ya bien formado el coágulo y la sangre ya deja de salir. ¿Ok? Se cumplió el objetivo. Que era detener la hemorragia. ¿Ya? Bueno, pero después hay un problema, ¿no? Hay un problema. Ese coágulo no se puede quedar ahí para siempre, pues, ¿no? No se puede quedar ahí para siempre, porque obstruye la circulación de la sangre, como una piedra que te ponen en el camino, ¿no? Entonces ahí, oye, ese coágulo ya cuánto tiempo está ahí, ¿para qué? Si ya la lesión ya cerró, ya no hay más sangrado, ¿para qué va a estar el coágulo ahí? Ya tiene que también ese coágulo disolverse, ¿no? Tiene que disolverse. Entonces para ello viene la hemostasia terciaria. La hemostasia terciaria que dura, es un poco más larga, mira, dura de 48 a 72 horas. Y esta hemostasia terciaria también se le conoce con el nombre de la fase de fibrinólisis. ¿Ya? Esta etapa tiene por este objetivo que se forme una enzima que se llama la plasmina. ¿Ya? El objetivo de esta fase de fibrinólisis, ¿cuál es? Que se forme la plasmina. Así es. Y esa plasmina, ¿qué hace? La plasmina comienza a cortar, es como una tijera, comienza a cortar la fibrina que se había formado en la etapa anterior. Corta la fibrina en 1000 pedacitos. ¿De acuerdo? Para que esos pedacitos pues ya salgan a la circulación y se reabsorben y el coágulo sea disuelto. De esa manera desaparece el coágulo. Desaparece. ¿Ya? Entonces la misión de esta fibrinólisis es que se disuelva ese coágulo. Porque es muy peligroso. Es muy peligroso que un coágulo se quede por mucho tiempo en la pared del vaso sanguíneo. Con la circulación de la sangre, ese coágulo en algún momento, si se queda mucho tiempo, puede desprenderse. ¿Y qué pasa si un coágulo se desprende? Comienza a circular por la sangre. Ese coágulo comienza a circular por la sangre. Cuando ocurre eso, ya no se llama coágulo, se llama trombo. Se forma un trombo, que es un coágulo circulante. Y bueno, pues puede ser que no te pase nada. Ya ahí va circulando y solito también se va disolviendo por el efecto mecánico de la sangre. Pero ocurre casos en que esos trombos, mala suerte, se meten, por decir, a las arterias, se mete a la arteria del corazón y ¡pum! Obstruye una arteria del corazón. Queda un infarto. O de repente va y obstruye una arteria del cerebro. Entonces sobreviene el ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, te mueres. Te mueres. Entonces es muy peligroso dejar los coágulos ahí, porque pueden formar trombos. Por eso que es importante esta fase de
acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a analizar cada una de estas etapas con más detalle. Vamos a empezar con la hemostasia primaria, ¿no? La hemostasia primaria tenía dos etapas. ¿Cuáles son? La fase vascular y la fase plaquetaria. La fase vascular, donde intervienen los vasos sanguíneos, y la fase plaquetaria, donde intervienen las plaquetas. Empezando con la fase vascular, ¿no? Cuando ocurre la lesión del vaso, lo primerito que va a pasar en el vaso sanguíneo es una vasoconstricción. Una vasoconstricción. O sea, el diámetro del vaso se va a reducir. Se va a reducir. Se hace más chico el diámetro. ¿Y para qué? ¿Para qué será eso? ¿Para qué? Claro. Para que llegue menos sangre, ¿no? Si está más reducido su diámetro, llega menos sangre. Y al llegar menos sangre, se pierde menos. O sea, la vasoconstricción no va a impedir que la hemorragia continúe, ¿no? Va a continuar la hemorragia, pero en menor cantidad. En menor cantidad. ¿De acuerdo? Ahora, para que ocurra esta vasoconstricción, se activan tres mecanismos. Uno es el mecanismo miógeno, que es propio de la misma capa muscular de la arteria. Esta es la histología. ¿Ustedes llevan histología? Bueno, ¿ya han visto la histología de los vasos sanguíneos? ¿O no? Todavía no. Tienen una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. La túnica media es muscular. ¿Ok? Es muscular. Entonces, cuando yo, por ejemplo, suponte hay una lesión de este vaso con un objeto cortante, se va a lesionar esta capa muscular. Y al lesionarse la capa muscular, automáticamente se activa el mecanismo miógeno. Es una reacción de la misma capa muscular y se contrae. Ante el contacto de algo, se contrae la capa muscular y se produce la vasoconstricción. En segundo lugar, hay un mecanismo nervioso, porque también hay fibras nerviosas. Fíjate, hay fibras nerviosas que inervan toda esta capa muscular. Entonces, también cuando hay un elemento, digamos, cortante, lesión del vaso, también puede lesionar el nervio. Lesión del nervio y inmediatamente el nervio manda una orden y se contrae el vaso. Se contrae el vaso. En este caso, por un mecanismo nervioso. Y también, ya este es un mecanismo que demora un poquito más en producirse, el mecanismo humoral, es cuando al haber lesión, ¿no? Sobre todo en la parte del endotelio, ¿no? El endotelio comienza a producir, a liberar, ¿no? Una serie de sustancias, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina, la endotelina, ¿no? La adrenalina, el tropoxano 2, todas estas sustancias que liberan el endotelio son factores humorales que van a también favorecer la vasoconstricción. Entonces, todos estos mecanismos favorecen la vasoconstricción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me lesiono una arteria de gran calibre? Por ejemplo, me lesiono la arteria femoral, ¿no? Que es una gran arteria. Entonces ahí, que el sangrado va a ser, pero abundante. La sangre va a salir, pero en gran cantidad. Si hay una lesión de la arteria femoral y ese paciente no es atendido rápidamente, lo más probable es que muera desangrado por la gran cantidad de sangre que pierde. Entonces usted dirá, entonces por gusto están los mecanismos de la hemostasia, ¿no? Porque ya pues debió haber habido vasoconstricción, todo lo que... Sí, lo que pasa es que el vaso ya es muy grande, pues, ¿no? El vaso sanguíneo es un vaso de gran calibre y por más que haya vasoconstricción, el sangrado pues es demasiado intenso, ya no se puede controlar eso. ¿Ves? Por eso que
la vasoconstricción ya no es tan efectiva cuando lo que se lesiona es una arteria de gran calibre. Si se lesiona una arteria de mediano calibre, pequeño calibre, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero de gran calibre, ¿no? Entonces, ¿usted qué haría? Por ejemplo, si ve a una persona, está saliendo a la calle, ve un accidente, ve que una persona sufrió un corte y está sangrando, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Presión. Claro, no te vas a quedar ahí agarrado una hora. Claro, entonces mejor ponle algo, te sacas tu polvo, y haces un torniquete, ¿no? Si estás sangrando acá, ok, haces el torniquete por acá, ok, ven que la pierna también puede ser, ¿no? O si el sangrado es en capa, ¿no? Si es en capa, agarras un trapo, algo y ¡pum! Presionas ahí, ¿no? La presión es un mecanismo de hemostasia, porque al presionar estás comprimiendo los vasos sanguíneos, entonces estás haciendo una vasoconstricción mecánica. Estás haciendo una vasoconstricción mecánica, ¿de acuerdo? Externa. ¿Ok? ¿Ves? Acá. Puedes sangrar una arteria, o puedes sangrar una vena, también puedes sangrar un capilar. La diferencia, ¿cuál es? La hemorragia de las arterias, mira, como la presión es mayor de la sangre, entonces al sangrar la arteria, la sangre sale por fuerza. Acá, en una vena no, sale en cantidad, pero digamos, sin la fuerza que tiene una arteria. Y en un capilar también es un sangrado en capa. No sale disparada la sangre. Eso solamente ocurre en el caso de una arteria. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los capilares ¿pueden hacer vasoconstricción o no? No. Los capilares no pueden hacer vasoconstricción porque los capilares no tienen capa muscular. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de hemorragia capilar es cuando usted se está cepillando los dientes, ¿no? Y de repente te sangra las encías, ¿no? Te sangra las encías. Ese es un sangrado capilar. Ahí lo que se está lesionando son los capilares. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, esa es la fase vascular. Ahora vamos a ver la fase plaquetaria, ¿no? Dentro de la hemostasia primaria había dos etapas, ¿de acuerdo? ¿No? Etapa vascular y etapa plaquetaria. Acá sí intervienen las plaquetas, ¿no? Ya hemos estudiado las plaquetas en la clase pasada, ¿sí o no? ¿Ah? ¿No? ¿No hemos estudiado? Sí, de acuerdo, hemos estudiado plaquetas. Bueno, lo mencionamos creo, pero ahora lo vamos a ver de nuevo, ya no se preocupen, Entonces, las plaquetas tienen tres propiedades, ¿no? Las plaquetas tienen tres propiedades. ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Sabes? Adhesión, muy bien. ¿Qué más? Activación. Y hay una tercera. Agregación. Bien, ya ves, sí hemos visto plaquetas. Sí hemos visto plaquetas. Es una secuencia. Es una secuencia estas que se dan en ese orden. ¿Ya? Se dan en ese orden. ¿Ya? Fíjate, normalmente cuando no hay lesión en vaso sanguíneo, las plaquetas están circulando tranquilas dentro de la sangre, están de manera inactivas, ¿ya? En el centro del vaso sanguíneo. Pero cuando hay una lesión, hay una lesión y la sangre comienza a salir, inmediatamente, fíjate, las plaquetas, fíjate, ¿qué va a pasar con las plaquetas? Ocurre lo primero, ¿no? Que produce una adhesión, se adhieren, pero fíjate que solamente se adhieren a la zona lesionada. O sea, las
plaquetas no se van a adherir pues, a la zona del endotelio que está sana. No, únicamente a la zona lesionada. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la fase, la propiedad de adhesión. ¿Ves? Ahí está. Cómo se adhiere a la superficie lesionada. Bueno, recordar un poquito las plaquetas. Las plaquetas en sangre tienen un tiempo de vida de 8 a 13 días, más específicamente de 7 a 9 días. ¿Ya? Y de todas, el 100% de plaquetas que circulan en la sangre, la tercera parte están almacenadas en el vaso. Es como una reserva. Es como una reserva de plaquetas. Cuando una persona tiene un sangrado, el vaso se contrae. El vaso se contrae y pone en circulación esa reserva de plaquetas. ¿Ya? La forma es esférica, aplanada, son muy pequeñas, ¿no? Solamente miden de 2 a 4 micras de diámetro. O sea, son mucho más pequeñas que los glóbulos rojos. ¿Y cuánto tiene que haber de plaquetas normalmente en la sangre? En la sangre tenemos que tener de 150.000 a 400.000 por microlitro. ¿No? O sea, por 200.000, 300.000, normal. ¿No? ¿Qué pasa si disminuye? Por ejemplo, un paciente, a ver, hoy algo memorable, este paciente creo que, mira, ha venido porque tiene quimosis, tiene la piel, tiene sangrado en las encías. A ver, hay un recuento de plaquetas. Le hacen un recuento de plaquetas y tiene, el resultado sale 50.000 plaquetas por microlitro. 50.000 plaquetas. Entonces, ¿eso está bien o no? Bajo, ¿sí o no? Bajo. Cuando disminuye el número de plaquetas en la sangre, eso se llama trombocitopenia. Trombocitopenia. El término penia es disminución. ¿No? Dice leucopenia, disminución de glóbulo blanco. Trombocitopenia, disminución de plaquetas. Disminución de plaquetas. Y si un paciente tuviera, vamos a suponer, tuviera 700.000 plaquetas, te dirá, pues, bueno, mejor, ¿no? Mejor. Entre más plaquetas tengo, mejor. ¿Ah? No, tampoco. Si ya tienes muchas plaquetas, más bien eso es malo, porque se pueden formar trombos de manera constante. Digo yo que es malo. Bueno, un incremento en el número de plaquetas se llama trombocitosis. En la membrana, en la zona periplaquetaria, hay glucoproteínas, hay fibrinógeno, factor 5, 8, 13, serotonina, aminas, adrenalina, noradrenalina. También tiene fosfolípidos, por ejemplo, el factor plaquetario 3 es un tipo de fosfolípido, la fosfatidilcerina, ¿no? La fosfatidilcerina, sobre todo. Y estos receptores son importantísimos. Los GP1A, GP1B, GP2B, que luego vamos a ver cuál es su función. ¿Ya? Luego vamos a ver cuál es su función. ¿Ya? Acá está una microfotografía, ¿no? De las plaquetas y lo definen internamente. Tienen gránulos. Lo más importante de las plaquetas son sus gránulos. Gránulos alfa y gránulos negros, que contienen una serie de sustancias que ya vamos a ver. Tienen gránulos de glucógeno, mitocondrias, sistemas tubulares, tubular abierto, tubular denso. ¿Okay? Esa más o menos es la estructura de una plaqueta. La pregunta es, ¿la plaqueta es una célula o no es una célula? No es una célula, claro. ¿Por qué? Porque mira, tiene membrana, tiene organela, tiene mitocondrias, tiene de todo. Claro, muy bien. Son fragmentos del citoplasma de otra célula que se llama, como bien dice su
acompaña la megacariocito. Megacariocito, ¿no? ¿Ok? Muy bien, así es. En los gránulos alfa hay una serie de sustancias, ¿no? Fosfolípidos, enzimas hidrolíticas, factor planetario 4, etc. En los gránulos densos hay ADP, ATP, serotonina, calcio. Hay gránulos lisosomales que tienen enzimas digestivas, gránulos de glucógeno que sirven de reserva, sistemas tubulares, sistema tubular abierto y cerrado, ¿no? El cerrado es el retículo endoplasmático que contiene gran cantidad de calcio, porque el calcio es un elemento fundamental en la hemostasia, específicamente en la coagulación. Sin calcio no se hace nada, o sea, tiene que haber bastante calcio. Así como tiene que haber bastante calcio en el músculo para que haya contracción muscular, en la sangre tiene que haber bastante calcio para que se produzca la coagulación. Si no, no se produce. ¿Ustedes se acuerdan de ¿esto qué cosa era? La hematopoiesis. Ajá, la hematopoiesis. Y si nosotros vemos, ahora solamente enfóquense en el origen de las plaquetas. Igual, todos se forman a partir del stem cell, la unidad formadora de colonias mieloide, luego se forma la unidad formadora de colonias megacarioplástico, luego el megacarioblasto. A partir del megacarioblasto se va a formar el megacariocito, y del megacariocito se forman ya las plaquetas. ¿Okay? Ese proceso, así como la formación de eritrocitos se llamaba eritropoiesis, la formación de plaquetas, ¿cómo se llamará? Trombopoiesis. Muy bien, trombopoiesis. Hay una hormona que es la trombopoietina, ¿no? Que estimula la trombopoiesis. Entonces, fíjate, acá está nuestro megacariocito, ahí está su visión microscópica, ¿ven? Acá está. Es una célula inmensa, ¿no? Inmensa, grandaza, multinucleada, que sufre endomitosis. O sea, tiene un número cromosómico de 32N. Fíjate, es una célula bien grande. Entonces, el megacariocito, mira, se va a pegar al capilar sanguíneo y va a querer entrar a la sangre, pero no va a poder. No va a poder por su tamaño. Fíjate, es inmensa. Entonces, ¿qué hace? Emite unos pseudópodos. Que entran al vaso sanguíneo. Y el extremo de estos pseudópodos se rodea de membrana y se comienzan a desprender en forma de pequeños fragmentos. ¿No? En forma de pequeños fragmentos. Estos fragmentos, estas son las plaquetas. ¿De acuerdo? Estas son las plaquetas. Justamente la trombopoietina estimula la formación de plaquetas y estimula la formación de los pseudópodos y su fragmentación. ¿De acuerdo? Su fragmentación. Acá. Entonces, sabemos cómo, fíjate, este es un pseudópodo, ¿ves? Este es un pseudópodo que luego en su extremo se va a fragmentar. Se va a fragmentar y da origen a las plaquetas. Bien, entonces viendo en detalle la trombopoiesis, acá tenemos la stem cell, ¿no? La célula hematopoyética, la unidad formadora de colonias megacariblástica, el promegacarioblasto, luego sigue el megacarioplasto, luego el megacariocito, que como les dije tiene un núcleo con un número cromosómico alto, entre 8N y 32N de cromosomas. Luego el megacariocito granuloso, luego se forma el megacariocito trombocitogénico, y este sí ya emite pseudópodos y se forman las plaquetas. Por cada megacariocito, más o menos se forman 2.000 a 7.000 plaquetas. Por cada megacariocito.
este proceso se llama endomitosis, ¿no? Es una endomitosis. No es una mitosis, es una endomitosis. ¿No? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿O no? ¿Ustedes han llevado biología? ¿O no? ¿Habrán visto qué cosa es endomitosis? ¿Se diferencia de la mitosis? ¿En qué? Cuando hay mitosis, se divide una célula madre en dos células hijas, ¿no? Cada una con 2N de cromosomas, ¿no? En una endomitosis, ¿qué pasa? La célula no se puede dividir, no se puede dividir. Entonces, el núcleo, el material nuclear sí se divide, pero la célula no. El material nuclear sí se divide, pero la célula no. Entonces se va dividiendo 2N, 4N, 8N, 16N, 32N. Se va duplicando el material nuclear y la célula no se divide, por eso que, pero aumenta el tamaño. Por eso que el megacariocyto es una célula gigante, gigante. Y el núcleo tiene desde 8N hasta 32N de número cromosómico. ¿Okay? Todo este proceso de trombopoiesis, ¿cuánto dura? De 5 a 10 días. De 5 a 10 días aproximadamente, ¿no? ¿Okay? Y estamos produciendo, dígale, 100 millones de plaquetas al día. Un individuo saludable, sano, puede producir 100 millones de plaquetas al día. Y ese proceso se va a duplicar, por ejemplo, si tenemos una hemorragia. Si tenemos una hemorragia, la producción aumenta, puede aumentar hasta 10 veces, 20 veces la producción de plaquetas. ¿Ya? ¿Ok? Existe, cuando ustedes van ¿alguna vez han donado sangre? ¿En algún hospital? ¿Han visto? Ustedes van a donar sangre, pero no solamente existe la donación de sangre total, sino también hay donación de plaquetas. Si usted, por ejemplo, tiene un familiar, un amigo, ¿no? Un ser querido que sufra, Dios no lo permita, una enfermedad como la leucemia, el linfoma, mielomas, estas enfermedades oncológicas de la sangre. Entonces, estos pacientes van a consumir muchas plaquetas, consumen muchas plaquetas. Entonces, más que donantes de sangre, estos pacientes requieren donantes de plaquetas, porque se les baja mucho las plaquetas a estos pacientes. Entonces, la donación de plaquetas es un poco diferente a la donación de glóbulos rojos, la donación normal. ¿Ya? Te colocan en un equipo automatizado, un equipo de aféresis, y conectan a ese equipo mediante unos catéteres especiales, ¿no? que recolectan tu sangre, entra el equipo y de ahí quedó. El equipo selecciona solamente las plaquetas, solamente saca plaquetitas y el resto te lo regresa. No te saca glóbulo rojo, plasma, nada, solo te saca plaquetas. Entonces al final esa donación pues demora, no es tan rápida como una donación de sangre total. ¿No? La donación de plaquetas puede demorar 3 horas, 4 horas, estás ahí conectado al equipo. ¿Okay? Y al final se saca una bolsita chiquita, una bolsita pequeñita, pero en esa bolsita hay pues una gran cantidad de plaquetas, gran cantidad de plaquetas, equivalente a que si le sacaras a 5 donantes, ¿no? Por este sistema de aféresis. Eso se llama un concentrado de plaquetas, concentrado. Y eso le pone a los pacientes con estos problemas de leucemia, por ejemplo, y con eso ya levantan sus plaquetas, ¿no? Y están ahí tiempo, les dura eso, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces la trombopoiesis es un proceso que va a ser estimulado por la trombopoietina. La trombopoietina es una hormona que se produce en el hígado y en los riñones, ¿no? Y estimula la maduración del megacariocyto y también estimula la degranulación del megacariocyto para la liberación de la energía, ¿no? Acá está toda la ruta de la trombopoiesis desde la stem cell. Luego tenemos la célula progenitora, ¿no? La célula progenitora potente. Luego tenemos la célula
precursora, ¿no? Este puede ser el megacarioblasto, el megacariocito inmaduro, y luego ya el megacariocito maduro. Se dice maduro cuando ya puede originar plaquetas. Fíjate, y la trombopoyetina, si te das cuenta, la trombopoyetina estimula todas las etapas de ese proceso. Bueno, acá hay trombopoyetina, estimula la etapas. Acá también, entre otras citoquinas, acá está la trombopoyetina, estimula la célula progenitora. Acá, trombopoyetina, también estimula a la célula precursora. Acá, trombopoyetina, estimula al megacariocito inmaduro. Y acá, trombopoyetina, estimula al megacariocito maduro para que degranule y forme plaquetas. O sea, todo el proceso es estimulado por la trombopoyetina. Bueno, cuando se produce una lesión del vaso sanguíneo, mira, la plaqueta se adhiere ¿a qué? Al colágeno. Estas fibrillas amarillas que ves es el colágeno. ¿De acuerdo? El colágeno. ¿Cómo se une al colágeno? A través de esta glucoproteína, la 1B. Glucoproteína 1B. Que sirve de unión de la plaqueta al colágeno. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Este fenómeno se llama adhesión. Muy bien. Y hay un factor que es el factor de von Willebrand. ¿No? Este es el factor de von Willebrand. Mira. ¿Ok? Ahí. ¿Lo ven? Este es el factor de von Willebrand que hay circulante y también hay en el subendotelio. Entonces viene el factor de von Willebrand y se va a unir al GP1B para reforzar la unión. O sea, hace que la unión sea más estable entre la plaqueta y el colágeno. ¿De acuerdo? Existe una enfermedad de von Willebrand, no sé si han escuchado ahora, ¿no? Existe, que es, de paso, la enfermedad más frecuente de todas las enfermedades donde se altera la hemostasia. ¿No? De todas las enfermedades donde se altera la hemostasia, esta es la más frecuente, el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, la persona con enfermedad de von Willebrand ya no va a tener este factor, ya no tiene. Entonces, ¿se podrá producir la adhesión o no? Bueno, en realidad sí se produce, porque la GP1B se va a unir al colágeno, ¿ya? Pero ya no va a ser una unión tan fuerte. Lo que hace el factor de von Willebrand es potencia esa unión, o sea, va a ser una unión más débil. Entonces el trombo plaquetario que se forme va a ser un trombo bastante débil, que se va a deshacer muy rápido, por decirlo así. Entonces la persona va a tener siempre tendencia a las hemorragias. Tendencia a las hemorragias. ¿Ya? Muy bien. Luego de la adhesión plaquetaria viene la activación plaquetaria. Para que se activen las plaquetas hay una metamorfosis viscosa. ¿Qué significa eso? Que las plaquetas cambian de forma. Su forma era, cuando estaban inactivas, era una forma discoidal. Pero cuando ya se activan, aumentan de volumen, se comienzan a emitir pseudópodos y adquieren una forma como un erizo de masa. ¿De acuerdo? Cambian de forma. Se activa otra glucoproteína, aparte de la GP1B, se activa la GP2B3A. ¿Okay? Que ya vamos a ver para eso. Comienza a sintetizar tromboxano A2. El tromboxano A2 es un proagregante plaquetario. Además que también favorece la vasoconstricción, que ya vimos, ¿no? Es un proagregante plaquetario. Libera el contenido de sus gránulos. ¿Te acuerdas? Había gránulos alfa, gránulos densos. Todo el contenido de esos gránulos se rompen y se liberan. Porque ahí hay muchas sustancias que favorecen la activación plaquetaria y la coagulación. ¿Ya? ¿Okay? Y también tiene fosfolípidos en la membrana, que es el factor plaquetario 3. Ese factor plaquetario 3 también ya vamos a ver que favorece la coagulación de la sangre. Ya, vamos a ver cómo así. Vamos a ver. Okay, entonces, acá tenemos la activación, fíjate,
la plaqueta se hincha, ¿no? Se hincha la plaqueta y le comienzan a salir pseudótomos. ¿Okay? Gracias a la acción, y mira, también libera, ¿no? Libera sus gránulos. Se rompen los gránulos y libera pues adrenalina, serotonina, tropozano 2, melatonina, etc. Y también hay un receptor, una glucoproteína, la 2B3A, que va a intervenir en la siguiente etapa. Mira, fíjate acá qué está ocurriendo. Están viniendo otras plaquetas. Están viniendo otras plaquetas y se van a unir entre sí. Esa propiedad se llama agregación. Para que se agreguen las plaquetas, ¿cómo se van a unir entre sí? Fíjate, acá tenemos una plaqueta y otra plaqueta. Tenemos el GP2B3A como receptor de la respectiva plaqueta, y mira, entre estas dos glucoproteínas se establece un puente, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es una molécula simétrica, quiere decir que sus extremos son iguales. Entonces puede entrar para acá o al revés, no hay problema, ¿no? La cosa es que se unen con los dos GP2B3A, ¿no? De dos plaquetas y como un puente. Se establece como un puente de unión. Y ese puente de unión hace que las plaquetas se unan entre sí. Se unan entre sí y se forma pues el agregado de plaquetas. ¿Sí? Ahí está. Fíjate cómo cambian de forma las plaquetas, emiten sus pseudótomos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. En estado de mira, arriba, la foto de arriba son plaquetas en estado de reposo, que tienen forma discoidal. Y la foto de abajo son plaquetas que ya están activas. ¿No? Mira cómo cambia su forma. Se vuelven así hinchadas y con bastantes pseudótomos. Entonces, en resumen, si esta es una plaqueta, el GP1B, ¿para qué le sirve? Para unirse con el colágeno, ¿no? Con el colágeno que está acá y ayudado por el factor de von Willebrand, ¿no? Y el GP2B3A, ¿para qué le sirve? Para que se una con otra plaqueta, estableciendo como puente de unión ¿a quién? Al fibrinógeno, ¿no? Al fibrinógeno. Muy bien. Hay enfermedades, bueno, la deficiencia, ya dijimos, ¿no? La deficiencia, genéticamente tú no produces factor de von Willebrand, entonces se produce la enfermedad de von Willebrand, ¿no es cierto? La persona tendrá tendencias a las hemorragias. Hay también enfermedades genéticas donde la persona nace sin el GP2B3A. Si tú genéticamente no produces el GP2B3A, ¿qué pasará? No hay agregación plaquetaria, al final tampoco no hay formación de trombo plaquetario, no hay coágulos sanguíneos, entonces también la persona tiene tendencia a las hemorragias, ¿no? Entonces la ausencia de este GP2B3A se conoce como la tromboastenia de Lange. Y también genéticamente puede ser que tengas ausencia del GP1B. Si nos falta GP1B, ¿qué pasará? No hay adhesión plaquetaria. Entonces, igual, el resultado es lo mismo. No hay formación de trombo plaquetario, no hay coagulación. Tendencia a las hemorragias. La ausencia de GP1B genéticamente es la enfermedad de el síndrome de Bernard-Soulier. Todos son semejantes. Clínicamente son semejantes, porque todos los pacientes tienen hemorragias. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Cómo funciona la prueba de testosterona? Ah, ya. La de Glassman que decía que sí la corrige.
La aristocetina es un proagregante que potencia a esta GP2B3A. Entonces, lo que pasa es que no hay ausencia total, sino que tienes GP2B3A pero en pequeña cantidad. Entonces, con ristocetina te potencia la acción de esta glucoproteína, y si corriges con la ristocetina significa que sí es trombofilia de plasma. ¿De acuerdo? Pero si no corrige, es otra cosa. Es otra cosa. Esas pruebas especiales que se hacen, pruebas de trombofilia, cuando tú sospechas que el paciente, por ejemplo, primero le haces un perfil de coagulación, y por ejemplo el tiempo de protropina, tiempo parcial de tromboplastina están normales, le haces un recuento de plaquetas, está normal. Dice, pero, y el tiempo de sangría prolongado. Entonces dice, pero si el tiempo de sangría está prolongado, quiere decir que el problema son las plaquetas. Pero si le haces un recuento de plaquetas, está normal. Dice, están normal las plaquetas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que están en cantidad suficiente, pero no funcionan bien. ¿Y por qué no funcionan bien? Porque pueden tener cualquiera de estas alteraciones. Puede ser una trombofenia de plasma o puede ser un síndrome de hipertrofia. ¿De acuerdo? Ya. ¿Está mejor? Entonces la verdad sería solo porque el glucoproteína no beta y absolutamente con la prueba fallos, no corregía. En cambio, se relacionaba con la de von Willebrand, en este caso sí corrige, pero brevemente. Claro, claro. Al paciente se le somete a diversas sustancias para ver por cuál corrige. Esas son, como te digo, pruebas de trombofilia que se hacen en laboratorios altamente especializados. Altamente especializados. Acá, por ejemplo, a nivel de salud, hay un laboratorio de trombofilia en el Hospital Almenara. En el Rebagliati también hay. Desaguá también, pero el que está más desarrollado y hace esas pruebas con ribocetina, con ADP, serotonina, etc., hacen también la prueba de agregación plaquetaria para ver si agregan o no los plaquetas. Todo eso lo hacen en el laboratorio de trombofilia de la Almenara, del Hospital Almenara. Entonces, pacientes, por ejemplo, en la salud que tienen sospecha de alguna de estas enfermedades, el médico de frente lo refiere a la Almenara. Ahí hay una unidad de trombofilia. Son pruebas muy especializadas, altamente especializadas, son costosísimas. Eso te haces en la calle. Aparte que no hay muchos laboratorios particulares que hagan eso. Entonces son pruebas realmente carísimas. Pero en esa no lo hacen, como te digo, en la Almenara. Sí. ¿El factor de problema es el que permite una mejor la unión de las plaquetas o de la plaqueta con el colágeno? Claro, el factor de von Willebrand en realidad permite la buena unión entre la plaqueta y el colágeno. O sea, se pone al medio entre la plaqueta y el colágeno y los hace que se unan más. Y entonces el fibrinógeno es el que plaqueta unión de la plaqueta. Claro, el fibrinógeno es plaqueta con plaqueta. El fibrinógeno solamente une plaqueta con plaqueta y se une al GP2B3A. En cambio, el factor de von Willebrand se une solo al GP1B y permite la unión de plaqueta con colágeno. ¿De acuerdo? Plaqueta con colágeno. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la ausencia de ese factor de von Willebrand no impide que se unan, ¿no? La plaqueta se llega a unir con el colágeno, pero ya la unión no es tan sólida, no es tan fuerte. Es una unión más débil. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otro factor que interviene en la activación de la plaqueta es el AMP cíclico. El AMP cíclico inhibe la agregación plaquetaria y la activación plaquetaria. Entonces, ¿qué pasa si cuando hay un proceso hemorrágico, el AMP cíclico tiene que disminuir para que la plaqueta se active? Normalmente, entonces, si hay una gran cantidad de AMP cíclico en la sangre, las plaquetas están inhibidas, ¿no? Están inhibidas, ¿no? Están inhibidas, no funcionan. ¿Qué pasa entonces cuando hay una hemorragia? Tiene que haber algo que haga que el AMP cíclico disminuya. Y el encargado de hacer eso
es nada menos que el tromboxano A2. ¿Se acuerdan que el tromboxano A2 es liberado por las plaquetas? ¿No es cierto? Cuando se activa, el tromboxano A2 se libera, ¿no? El endotelio también, cuando se lesiona el endotelio, libera tromboxano A2. Entonces, el tromboxano A2 se produce en dos lugares, en el endotelio y en las plaquetas, por degranulación, ¿ya? Por degranulación de la plaqueta. ¿Y qué hace el tromboxano A2? Bueno, ustedes ya seguramente han llevado bioquímica, ¿no? ¿Están llevando bioquímica, no? ¿Sí? Está la hermana, pues. Está llevando. Y ya han estudiado al tromboxano A2, ¿o no? ¿No? No han llegado a ese punto. Todavía. Bueno, ¿qué hace el tromboxano A2? Te cuento. El tromboxano A2 es una molécula que va a inhibir a la adenilciclasa. Inhibe a la adenilciclasa, ¿no? La adenilciclasa es una enzima que agarra fosfolípidos de la membrana, de la bicapa lipídica, fundamentalmente el ácido araquidónico. Y lo transforma en endoperóxidos. ¿No? Y esos endoperóxidos luego van a dar origen a AMP5. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor, para que no se confundan, lo vamos a ver mejor en una diapositiva donde vemos esa cascada. La cosa es que el tromboxano A2 inhibe a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa agarra el ATP y lo transforma en AMP5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo a la adenilciclasa? Produzco más tromboxano A2. Inhibo a la adenilciclasa. Entonces ya no habrá formación de AMP cíclico. ¿No es cierto? Disminuye la producción de AMP cíclico. Y al disminuir la producción de AMP cíclico, ¿qué ocurrirá? Las plaquetas se comienzan a activar. ¿De acuerdo? Eso ocurre entonces. La liberación de tromboxano A2 es fundamental para que se inicie la activación de las plaquetas. Si no, no hay activación de las plaquetas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, otro elemento es el óxido nítrico. Pero el óxido nítrico inhibe la reacción plaquetaria. Aparte que el óxido nítrico está considerado como el más potente vasodilatador del organismo. El más potente vasodilatador, ¿claro? Porque cuando los pacientes, cuando ustedes hagan sus prácticas en emergencia, ¿no? Cuando hagan un internado, y les va a llevar una crisis hipertensiva. Va a llegar crisis hipertensiva. Pacientes que tienen, por ejemplo, 200, 120, ya llegan con molestia, ya están mal, llegan los pacientes. Bueno, a ver, pone su isorbide, su licual, o su captopril, su licual. Nada, ya que es una crisis hipertensiva severa. Entonces, ¿qué haces? Esta crisis hipertensiva está fuerte. Pone su óxido nítrico, caballero. Le pone su óxido nítrico, que viene en unas bolsitas negras, ¿no? Porque hay que protegerle la luz. Le pone su óxido nítrico y los vasos sanguíneos se dilatan. Una vasodilatación al toque. Entonces, al haber vasodilatación, la presión arterial ahí sí comienza a caer. Hay que usarlo con cuidado, el óxido nítrico. Si le mete mucha dosis al paciente, te vas al otro lado, te produce una hipotensión y se muere. Hay que usarlo con mucho cuidado. Entonces, el óxido nítrico, en este caso, inhibe la reacción plaquetaria. ¿Okay? Y es estimulado por el ADP, la tropina, la citopina. O sea, así como hay sustancias que favorecen la activación plaquetaria, hay otros que no inhiben, porque todo tiene que estar regulado. Todo tiene que estar regulado. Como ya les mencioné al inicio de la clase, cuando ya se controlan las hemorragias, ¿no? Ya no es necesario eso. Ya se controló la hemorragia, ya se formó el coágulo sanguíneo, ya no es necesario que el proceso continúe y ya las plaquetas, ¿para qué se van a seguir agregando? Ya no es necesario. Entonces, así como hay factores estimulantes, como el tromboxano A2, entonces cuando ya se cumplió el objetivo, viene, por ejemplo, el óxido nítrico, inhibe la reacción plaquetaria, para frenar un poco el proceso. ¿Ya? ¿Ok? Si el óxido nítrico y
medicina a la escala. Luego vamos a verlo mejor en el esquema. Hay una diapositiva donde lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. El tromboxano 2 se produce en la activación plaquetaria. Antes, porque el tromboxano 2 es el que promueve la activación plaquetaria. Para que haya activación plaquetaria, el tromboxano 2 lo va a producir, ¿de acuerdo? Va a desencadenar ese producto. Cuando hay daño en el vaso sanguíneo. Claro, pues apenas se produce el vaso sanguíneo, se están desencadenando estos mecanismos. ¿Ya? Son inmediatos. Ya, acá, este es el esquema donde vas a entender un poco mejor el asunto. ¿Ya? O te termino de complicar, no sé. Pero la cosa es de que más o menos ahí vamos a tratar de verlo esquemáticamente. Entonces, les dije que el tromboxano 2 actúa, acá está, el tromboxano 2, ahí está, va a estimular, acá, mira, hay la transformación de ATP en AMP, ¿no es cierto? En AMP cíclico. El tromboxano 2 va a inhibir a esta enzima, la heliciclasa. Y la heliciclasa va a fomentar la transformación de ATP en AMP cíclico. Entonces, ¿qué pasa si yo sintetizo más tromboxano 2? Yo sintetizo más tromboxano 2, se inhibe este proceso y el incremento del AMP cíclico, no te olvides que fomenta la activación plaquetaria. Entonces, si yo disminuyo este proceso, también se va a disminuir la activación plaquetaria. ¿De acuerdo? Se inhibe la activación plaquetaria. A menos AMP cíclico, hay mayor agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Ya. Ok, entonces, pero hay otro, mira cómo es el organismo, un poquito complicado, porque todo nace, el tromboxano 2, a partir de quién se forma inicialmente, de un fosfolípido de la membrana, de las plaquetas, que generalmente pues es el ácido araquidónico. Pero el ácido araquidónico va a estar metido en la membrana. Entonces yo necesito que salga de la membrana. ¿No? Entonces hay una enzima que agarra al ácido araquidónico de la membrana y lo saca y lo deja libre en el citoplasma. Esa enzima se llama fosfolipasa A2. ¿Ya? La fosfolipasa 2 viene a la membrana. A ver, hay tantos fosfolípidos en la membrana. Entonces agarra el que es el ácido araquidónico, ¿no? Lo jala y lo saca. Una vez que ya sacaste el ácido araquidónico, sobre este ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas, ¿no? Las ciclooxigenasas. Y lo transforma en endoperóxidos, ¿no? Endoperóxidos. Y sobre estos endoperóxidos actúa la tromboxano sintetasa y se forma tromboxano 2. El tromboxano 2 ya vimos que inhibe la heliciclasa y por ende disminuye la producción de AMP cíclico. Y eso hace que las plaquetas se activen y se agreguen. Por eso decimos que el tromboxano 2 es proagregante plaquetario. Favorece la activación y la agregación plaquetaria. Pero resulta que simultáneamente los endoperóxidos que se quedan dentro de la plaqueta forman tromboxano 2. Pero hay endoperóxidos que se van al endotelio. Entonces el endotelio. Y en el endotelio los endoperóxidos sufren la acción de otra enzima, que es la prostaciclina sintetasa. Y a partir de ello se forma la prostaciclina. Y la prostaciclina vuelve hacia la plaqueta y mira, la prostaciclina va a estimular la heliciclasa. O sea, qué curioso, ¿no? Qué curioso. La prostaciclina tiene efecto opuesto al tromboxano 2. Y los dos tienen el mismo origen. A partir de endoperóxidos. Entonces, ¿qué pasa? Si la prostaciclina estimula la heliciclasa, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de AMP cíclico y las plaquetas se van a inhibir. Se inhibe su activación, se inhibe su agregación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, lo primerito que se libera es tromboxano 2, ¿no? Para que las plaquetas se activen, se agreguen. Y una vez que ya se logró que ya la hemorragia se controle, ¿okay? Viene la prostaciclina
viene la prostaciclina y va a inhibir esa activación y esa agregación plaquetaria. O sea, actúa en un segundo momento. ¿Ya? Primero el tromboxano 2 y en un segundo momento la prostaciclina. El tromboxano 2 favorece la activación y también la agregación plaquetaria. Sobre todo la agregación plaquetaria. El tromboxano 2 favorece la activación y sobre todo la agregación plaquetaria. N-acetilgalactosamina. Y la prostaciclina lo contrario. Ahora tú dirás, pero si se producen a la vez, habría una contradicción, ¿no? Se producen a la vez. No se producen a la vez. Porque al inicio, acuérdate, cuando hay una hemorragia, ¿qué cosa se lesiona? El vaso sanguíneo. Entonces se lesiona el endotelio. Entonces, como al inicio está lesionado el endotelio, no puede producir que arranque la prostaciclina. La prostaciclina recién se va a producir cuando ya el endotelio comienza a regenerarse. Cuando ya está sanando pues, el vaso sanguíneo. Pues ahí recién se produce la prostaciclina. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? O sea, no hay contradicción. Bueno, entonces la cosa es un poco compleja porque, mira, aparte del colágeno, hemos hablado del colágeno, del factor de von Willebrand, del tromboxano A2, pero no son los únicos. Hay otras sustancias que también favorecen la agregación plaquetaria o inhiben, por ejemplo, la serotonina. La serotonina favorece la activación de plaquetas, también es vasoconstrictor. ¿De acuerdo? El ADP también activa las plaquetas, activa la trombina. No tiene acción sobre el vaso sanguíneo, pero favorece la agregación planetaria. ¿Ves? El PAF, el factor activador de plaquetas, también favorece la activación y la agregación planetaria. ¿De acuerdo? Y así, el tromboxano 2, que hemos estado hablando, mira, el tromboxano 2, su origen, ahí es lo que estamos diciendo, fosfolípidos de la membrana, del ácido araquidónico. Es un factor activador de la plaqueta y además agregación. O sea, favorece la activación y la agregación planetaria. Pero también tiene efecto vasoconstrictor. Fíjate, además también tiene otra función. Porque es producido por el endotelio. Acuérdense de la lámina de la fase vascular. No, que estaba más atrasito. ¿Ves? Acuérdense, esta fue la primera de ustedes. El tromboxano 2 también favorece la vasoconstricción. O sea, tiene múltiples funciones este tromboxano A2. Bueno, de este cuadrito yo creo que pueden venir algunas preguntitas para pensar. Bueno, yo creo que acá lo más importante es el colágeno, el factor de von Willebrand, tromboxano A2. ¿No? Más importante. ¿Perdón? La endotelina. La endotelina produce vasoconstricción. La endotelina es una hormona que produce vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción. Muy bien. Ahora, ¿cómo alguien mencionó? Sí, preguntas. Doctor, en la discusión anterior, cuando decía de sangrado prolongado, ¿puedo hacer referencia también a que el factor von Willebrand creo que es un soporte del factor coagulante número 8? Sí, porque cuando dice acá en los Claro. prolongado, La función del factor de von Willebrand era unir las plaquetas al colágeno. No, me refiero también porque creo que se relaciona con el factor 8. No, la deficiencia del factor 8 es la hemofilia tipo A. Pero no va a haber un transporte adecuado y que el factor que este factor lo transporta y ya va a que vaya más también creo en el interior muscular. Sí, pero no es una función, digamos, fundamental del factor de von Willebrand. No es una función fundamental. Lo que sí, la hemofilia
y el factor de Von y la enfermedad de von Willebrand son enfermedades muy parecidas. Muy parecidas clínicamente. O sea, tú vas a tener un paciente con hemofilia y un paciente con hemofilia y uno con enfermedad de von Willebrand, son clínicamente muy parecidos. No vas a saber así nomás la diferencia. Es muy difícil diferenciar. Entonces tienes que hacer pruebas. Por ejemplo, dosaje factor 8. Para saber si es hemofílico tienes que hacer dosaje factor 8. Tanto cuantitativa como cualitativamente. Porque hay pacientes con hemofilia que tienen deficiencia de factor 8. Hay otros que no tienen deficiencia de factor 8. Pero no funciona bien. No funciona bien. O sea, es una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Y les haces también su dosaje. Se puede dosar el factor de von Willebrand. Por ejemplo, estos laboratorios de tropofilia hacen dosajes de factores. No solo el factor 8, factor 5, factor 12, etc. Hacen dosaje de factor de von Willebrand, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es su funcionalidad. Entonces, lo más simple, hay que partir de lo más simple, ¿no? Cuando viene un paciente con problema de sangrado, le dice, doctor, yo me cepillo los dientes y me sangran las encías, ¿no? O me han salido puntos rojos en la piel, o me choco un poquito con algo y se me forma un hematoma tremendo. Eso no es normal. Entonces tú estás pensando que hay un trastorno de la coagulación, ¿no? Y si sospechamos que es un problema de plaquetas, ¿no? Inmediatamente hacemos tipo de sangría y lo resulta. El tipo de sangría va a salir prolongado, ¿no? Va a salir prolongado. Y el recuento de plaquetas, bueno, en la mayoría de casos sale bajo. Sale bajo. Pero ¿qué tal si el tipo de sangría está prolongado y el recuento de plaquetas normal? A ver. El tipo de sangría prolongado, más de 5 o 7 minutos, de la técnica de Duke, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que el tiempo de sangría se prolonga cuando el problema son las plaquetas. Pero este paciente tiene el tiempo de sangría, por decir, 8 minutos y su recuento de plaquetas 200.000. No, que la enfermedad de von Willebrand no se va a alterar desde el tiempo de sangría. No es enfermedad de von Willebrand. El tiempo de sangría está prolongado. Eso me indica que es problema de plaquetas. Pero el recuento de plaquetas está normal. ¿Qué puede ser? Problemas en la adhesión, en la agregación. Entonces, ¿eso qué enfermedades pueden ser? Claro, puede ser un Bernard-Soulier, una trombostenia grasa. Claro. ¿Okay? Es raro. Estas enfermedades son raras, pero se pueden presentar. Lo más común que sea una trombocitopenia, por ejemplo, una púrpura. Una púrpura es una enfermedad que cursa con trombocitopenia, disminución de plaquetas. Sí, Carlos, ¿ibas a mostrar? El problema no es la adhesión, sino la agregación. Depende. Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, el problema es la adhesión. ¿De acuerdo? En el Bernard-Soulier, el problema es la agregación. Y en el caso que usted puso, ¿Perdón? el tiempo de sangría está prolongado, pero la Claro, el tiempo de sangría va a estar prolongado. puede ser cualquiera de los otros, ¿no? ¿Ah? Puede ser un Bernard-Soulier, puede ser una trombostenia grasa. Si es que el recuento de plaquetas está normal. Si es que el recuento de plaquetas está normal. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? El método de Duke es el que se hace en el lóbulo de la oreja. ¿No es cierto? Creo que lo he hecho en la práctica. Claro. En el tipo de sangría hay dos métodos, el método de Duke y el método de Hill, ¿no? Que se hace en el antebrazo. El más, digamos, usado, el más popular, el que más se utiliza es el de Duke, más práctico, ¿no? ¿Okay? Y básicamente su valor normal es de 1 a 5 minutos, ¿no? Es el tiempo que demora el sangrado en una herida estandarizada, porque se usa con una lanceta de 3 milímetros. La lanceta tiene que estar estandarizada. Para el recuento de plaquetas podemos usar una metodología parecida al recuento de glóbulos rojos y de glóbulos blancos.
agrega un reactivo, ¿no? A la sangre que destruye glóbulos rojos, destruye glóbulos blancos y solamente deja plaquetas. Y hacemos el recuento en la cámara de Newman, ¿no? Se hizo esta práctica, ¿no es cierto? Sí. Y más o menos similar al recuento de glóbulos rojos y de leucocitos, ¿ya? Es similar. Es similar. Entonces, la cantidad de plaquetas de 150.000 a 450.000. Si yo tengo entre 100.000 y 150.000 plaquetas, esa es una trombocitopenia leve. Si tengo de 50.000 a 100.000 plaquetas, esa es una trombocitopenia moderada. Y menos de 50.000 es severo. Es severo. ¿De acuerdo? Severo. Pero ahí sí hay que poner plaquetas, ¿no? Y si un paciente te viene con menos de 20.000, ahí sí, apenas tienes que volar al banco de sangre para ponerle plaquetas a ese paciente donde sea, porque con menos de 20.000 plaquetas, ese paciente en cualquier momento te hace un sangrado y, por ejemplo, puede hacer un sangrado a nivel cerebral y ahí nomás queda la cosa. Es terriblemente urgente poner concentrar plaquetas a pacientes que tienen menos de 20.000 plaquetas. Es una emergencia médica. ¿Okay? Y la trombocitosis, cuando tienes más de 600.000, leve, más de 800.000, moderada y más de 1 millón de plaquetas, es una trombocitosis severa. Generalmente cuando hay problemas de sepsis. Vamos con la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre es un proceso que se da en cascada. Es una reacción enzimática en cascada. Y la finalidad de la coagulación es que a partir del fibrinógeno se forme la fibrina. El fibrinógeno es una proteína soluble y la fibrina ya es una proteína insoluble. ¿Ok? Normalmente, cuando tú sacas sangre en un tubo sin anticoagulante, la sangre se coagula y el coágulo se retrae y suelta el suelo, ¿no? Eso tiene tiempo porque se forma la fibrina, ¿no? Se retrae el coágulo porque se forma la fibrina, que es esa malla que cubre los glóbulos rojos, las plaquetas. Se forma ese coágulo. La coagulación se activa por dos vías, la vía intrínseca, las cuales, por ejemplo, la vía intrínseca es por unión con el colágeno, la vía extrínseca es por ruptura de membranas, liberación de un factor que se llama el factor tisular. Pero cualquiera sean las dos vías, se activa la vía común. La vía común transforma la protrombina en trombina y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Que tiene que ser una fibrina insoluble. Acá tenemos la vía intrínseca al contacto con una superficie que tenga colágeno, con vidrio, el factor 12, factor de contacto se llama, por eso se activa. El factor 12 activa el factor 11. El factor 11 activa el factor 9. Y el factor 9 junto con el factor 8 forman el activador del activador del factor 10, ¿no? El activador del factor 10, ¿no? Que juntamente con calcio y fosfolípidos planetarios tipo 3 activan al factor 10. El factor 10 activo, la activación del factor 10 se conoce como la vía común. Esta activación del factor 10 también se puede dar por la vía extrínseca. En la vía extrínseca se libera el factor tisular. Cuando hay rotura de membranas, se libera el factor tisular. Se junta con el factor 7 y con el calcio. Y estos también activan al factor 10. Luego el factor 10 activado se junta con el factor 5 activado, con el calcio y los fosfolípidos planetarios, y estos conforman el complejo activador de la protrombina. Esto se llama complejo activador de la protrombina.
que transforma la protrombina en trombina. La protrombina en trombina. Y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es el factor 1 y la fibrina es el factor 1 activado. 1 activado. ¿De acuerdo? ¿Qué factores inhiben a la cantidad de coagulación? Eso lo vamos a ver a continuación. Ya, al final hay unos factores que inhiben esta cascada. Ok, inhiben esta cascada. Ahorita lo vemos. Entonces ahí tenemos la relación de todos los factores de la coagulación, que se les pone números romanos, del 1 al 13. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, no existe el factor 6. ¿No es cierto? Ya, del 1 al 13, o sea, son 12 en total. No existe el factor 6. El antimofílico es el factor 8. El antimofílico A. El 9 es el antimofílico B. Fibrinógeno, factor 1. Protrombina, factor 2. ¿Dónde se producen los factores de la coagulación? Básicamente en el hígado, pero tienen diferentes tiempos de vida. El más corto es el factor 7. El factor 7 vive de 3 a 6 horas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si un paciente tiene una falla hepática, si tienes una falla hepática, ya no produces factores de la coagulación, como un paciente con cirrosis, por ejemplo. Ya no produces factores de la coagulación, pero va a haber una reserva en la sangre de factores. O sea, todavía puede haber hemostasia por un tiempo. ¿Cuánto? 3 a 6 horas. ¿Por qué? Porque a las 3 a 6 horas ya comienza a degradarse el factor 7. Y basta que falte un factor, ya no se produce la coagulación. Basta que falte uno solo, ya no se produce la coagulación. Entonces, el factor 7 es el que tiene el tiempo de vida más corto. Y la concentración en plasma, el factor que tiene la concentración más pequeña en la sangre es el factor 8. Bueno, la coagulación a su vez se divide en 3 partes. La formación del complejo protrombinasa, la formación de la trombina y finalmente la formación de la fibrina, que es el objetivo final de esta fase. ¿Ves? El fibrinógeno ya se produjo la formación del tampón plaquetario. Viene el fibrinógeno, que es una proteína que está circulando en la sangre, y este fibrinógeno tiene que transformarse en fibrina, que es como una malla, ¿no? Una malla que se va a adherir al tampón plaquetario para darle firmeza, para darle solidez. ¿Ya? ¿Okay? Tenemos entonces el fibrinógeno, que es una proteína simétrica a la cual le sacamos fibrinopéptidos A y B, ¿de acuerdo? Y se transforma en fibrina. Ahí está el fibrinógeno, ¿ves? Que, acuérdense ustedes, se unía entre 2 plaquetas, ¿no? Mediante el GP2B3A. Se unía entre 2 plaquetas a manera de puente, porque es una molécula simétrica. Pero si a este fibrinógeno tú le sacas los péptidos, fibrinopéptidos A y B, se transforma en fibrina. Y esta fibrina, gracias al factor 13, los monómeros de fibrina se van a agrupar y la fibrina se estabiliza. Por eso que al factor 13 también se le llama estabilizador de la fibrina. Estabilizador de la fibrina. ¿Está? Todo el proceso. Y ya, para terminar, una vez que ya se estableció, se formó el coágulo definitivo, viene la fibrinólisis. ¿Qué hace la fibrinólisis? La fibrinólisis es la formación del plasmina. La plasmina va a cortar, como si fuera una tijera, corta la fibrina en productos pequeños. Estos productos pequeños, como el fragmento D, el fragmento E, ¿no? El dímero D,
son los productos de degradación de la fibrina, que son productos de la fibrinólisis. ¿Ya? Okay, esos ya productos de degradación de la fibrina ya se reabsorben posteriormente en la sangre, ¿no? Entonces el complejo protrombinasa transforma la protrombina en trombina. El factor plaquetario son fosfolípidos que cuando la plaqueta está en reposo se encuentran hacia la capa interna y cuando la plaqueta se activa se pasan a la superficie externa. De esta manera hay factores como el 5 y el 10 que se pueden medir. Si la plaqueta no se activa, ¿qué va a pasar? No se van a poder unir estos factores y no se va a activar, no se va a formar el complejo protrombinasa. Y por lo tanto no va a haber coagulación. O sea, ¿cómo va todo de la mano, ¿no? La activación plaquetaria va a permitir que se realice la coagulación, si no, no se realiza. Así de simple, no se realiza. Esta transformación del fosfolípido que estaba en la cara interna pasa a la cara externa. Eso se llama scrambling. El scrambling de la membrana plaquetaria. La fosfatilicerina que está hacia la cara interna pasa a la cara externa para unirse a los factores de la coagulación. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Ya. Entonces, así como se une la protrombina, también el factor 10, miren, el factor 10 y el factor 5 en el activador de la protrombina también, mediante el calcio, se unen a los fosfolípidos plaquetarios. Se unen a los fosfolípidos plaquetarios que se han colocado hacia la parte externa de la membrana. Tenemos el factor 10, fosfolípidos plaquetarios, están acá. El calcio, que es esta molécula que permite la unión entre dos cargas negativas, y el factor 5. Todo esto conforma el complejo activador de la protrombina. Complejo activador de la protrombina. La vía extrínseca, fíjate, se activa por la liberación del factor tisular. El factor tisular es un factor que está en la membrana de todas las células. Entonces, cuando hay una lesión del vaso, se rompen las membranas y se libera el factor tisular. ¿Ven? Por ejemplo, acá cortan la membrana, se libera el factor tisular. Inmediatamente viene el calcio y se une con el factor 7. El factor 7, el factor tisular y el calcio. Esa es la vía extrínseca. No, la vía extrínseca. Y luego este complejo activa al factor 10. Lo activa al factor 10. ¿Ok? Bien. Esa es la vía extrínseca. Entonces, en la vía extrínseca, fíjate, al cortar se libera el factor tisular y el factor tisular va a unirse con el factor 7. El factor tisular que se libera de todas las membranas, pero no se libera de las células sanguíneas, sino de los tejidos exteriores. Por eso se llama vía extrínseca. Porque las membranas, por ejemplo, de los glóbulos rojos, de las células endoteliales, no tienen factor tisular. No tienen factor tisular. Porque si tuviera factor tisular, entonces a cada rato se estarían activando, se producirían coágulos dentro de la sangre. Y eso no puede ocurrir. Por eso los glóbulos rojos, las células endoteliales, no tienen factor tisular. El factor tisular es cuando se rompen tejidos externos a los vasos sanguíneos. Por eso se llama vía extrínseca. Y recién cuando esté el factor tisular, recién se activa el factor 7. Si no está el factor tisular, el factor 7 no se activa. No se activa. ¿Ok? Y la unión del factor tisular con el factor 7 activa el factor 10, que es la vía común. ¿De acuerdo? Junto con el factor 5, que también se pega a la membrana de las plaquetas. Ya está el factor 10 y el factor 5. Se pegan a la membrana de las plaquetas. Y ahí se forma el activador de la protrombina. El activador de la protrombina, que tiene 4 cosas, ¿no? El factor 10 activo, el factor 5 activo, el calcio que permite esa unión se realiza gracias al calcio.
El cuarto es el fosfolípido de la membrana plaquetaria que migró hacia la parte exterior de la membrana. ¿No? Ahí está. ¿Ves lo que hemos dicho? Ahora, la vía intrínseca es por contacto con el colano. Factor 12 activa el 11, el 11 al 9, y el 9 forma el activador del factor 10 junto con el fosfolípido plaquetario, el calcio, este es el calcio, y el factor 8. Factor 8, factor 9, el calcio y el fosfolípido plaquetario. Estos son los activadores del factor 10. ¿Ves que es similar al activador de la vía extrínseca? Este es de la vía intrínseca, pero son bastante parecidas. Bastante parecidas. ¿No? Okay. Hay otros factores también, por ejemplo, el factor 12 se activa con el contacto con el colano, ¿no? Y también el factor 12 es activado por el iminógeno, ya el proceso molecular, la calicreína y la precaliqueína. También activa al factor 12. Al factor 10. En el laboratorio de hematología hay pruebas que me evalúan diversas etapas de la coagulación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la vía intrínseca, utilizo el tiempo parcial de tromboplastina. Si yo quiero evaluar la vía común, utilizo el tiempo de protropina. Si quiero evaluar la activación de la tropina, el tiempo de tropina. Si quiero evaluar la activación del fibrinógeno, el tiempo de ventilación. Son pruebas que se hacen en los laboratorios de coagulación. Por ejemplo, es importante, por ejemplo, en el diagnóstico de algunas enfermedades, por ejemplo, en hemofilia, en un paciente hemofílico, ¿cuál de estos tiempos estará alterado? En un hemofílico solamente va a estar alterado el tiempo donde interviene el factor 8, nada más. Que es acá. El factor 8 interviene en la vía intrínseca. Entonces, solamente en un hemofílico va a estar alterado el tiempo parcial de tromboplastina. Y el resto de tiempos van a estar normales. Van a estar normales. Entonces, es una forma de sospechar que ese paciente puede tener un hemofílico. Solamente está alterado el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina. Y estos son los factores, así como hay factores, esto ya lo hemos visto. Estos son lo que, a diferencia del cuadro anterior, que era básicamente la activación y agregación plaquetaria, estos son los factores que intervienen en la coagulación, favorecen la coagulación. Como alguien mencionó acá, el factor de 2 miligramos, por ejemplo, aparte que expone al colágeno de las plaquetas, también regula el nivel del factor 8. También regula el factor 8, ¿no? Porque tiene esa función adicional. ¿Okay? Bueno, de por sí, la fibrina no se puede disociar por sí sola. Tiene que haber una fibrinólisis. En la fibrinólisis se forma la plasmina. Y la plasmina lo que hace es cortar a la fibrina y libera, es como una tijera. Esto es como una malla. Viene la plasmina y lo corta y se libera estos pedacitos. Estos pedacitos son fragmentos que se llaman PDFs, productos de degradación de la fibrina. ¿Okay? Y el plasminógeno, ¿cómo se transforma en plasmina? Con la unión con el TPA, que es el activador tisular del plasminógeno. El activador tisular del plasminógeno transforma el plasminógeno, que es una proteína del plasma, y lo transforma en plasmina. ¿Ok? Bien. Plasminógeno entonces es una proteína del plasma que se elabora en el hígado. Y la plasmina es una proteína de 2 cadenas que resulta de la activación del plasminógeno. Tiene inhibidores, por ahí mencionaron, claro, también hay inhibidores de la plasmina. La alfa-2-angiotensina, la alfa-1-angiotensina, la alfa-2-macroglobulina. Estos son inhibidores de la plasmina y por ende son inhibidores
de la fibrinólisis. ¿De acuerdo? Entonces, si yo inactivo la fibrinólisis, ¿qué pasará en la persona? No se degrada la fibrina. No se degrada la fibrina y los coágulos no son disueltos y hay riesgo de trombosis. Claro, hay riesgo de trombosis. Por eso que la inhibición, estas son por ejemplo las protrombóticas, porque al inhibir a la plasmina, inhiben la fibrinólisis, entonces están fomentando la formación de trombos dentro de la sangre. Son sustancias prostrombóticas. Bueno, entonces la plasmina es la encargada de la degradación de la fibrina, ¿ok? Y como resultado de la acción de la plasmina, se forman una serie de fragmentos. Está el nivel D, la fracción de Y, etc. Una serie de fragmentos que se liberan en la sangre y ya no tienen ninguna actividad. Entonces tenemos por un lado la coagulación y por otro lado la fibrinólisis. Primero se da la coagulación y después de la coagulación se da la fibrinólisis. No, se dan los dos a la vez. Solamente que cuando se requiere que haya hemostasia, la coagulación predomina sobre la fibrinólisis. Y cuando ya se resolvió la hemorragia, la fibrinólisis predomina sobre la coagulación. Es como una balanza. ¿Ok? Si yo hago que predomine mucho la coagulación, la coagulación, entonces me voy a la trombosis, ¿no es cierto? Y si yo hago que predomine mucho la fibrinólisis, entonces me voy a las hemorragias. ¿Estamos de acuerdo? Ya, okay. O sea, todo tiene que estar en equilibrio. Bueno, la hemostasia primaria, ya dijimos, se evalúa con el recuento de plaquetas y con el tiempo de sangría. La hemostasia secundaria, ¿cómo se evalúa? Ya lo dijimos, los tiempos que hemos mencionado: tiempo de protropina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de tropina. Porque esto se evalúa básicamente a la actividad de los factores de la coagulación, ¿no? Factores de la coagulación. Ese creo que fue la última diapositiva, ¿no? Ah, sí, esa fue la última diapositiva. Me parecía que había más. Pero bueno, espero, jóvenes, que hayan más o menos entendido el tema. Es un poco complejo, pero ¿preguntas? A ver. Sí, hasta ahí el examen de lunes, ¿verdad? Sí, hasta acá viene el examen de lunes. Hasta hemostasia. Sí, hasta hemostasia. ¿Usted es el que realiza el examen de nuestro ciclo, verdad? Porque usted enseña los dos grupos de teoría. Usted es el que realiza el examen de nuestro ciclo porque usted hace los dos grupos de teoría. Sí, claro, yo voy a poner las preguntas. ¿Va a hacer las preguntas tipo caso clínico? Yo solito, nadie me va a ayudar. Ah, ya está bien. La gente quiere ayudar a hacer las preguntas. ¿Va a hacer las preguntas tipo caso clínico o cómo van a hacer las preguntas? ¿Directas de las competencias de los Sí. chicos? De repente ponemos un casito clínico para que la cosa sea más interesante, ¿no? Una más. Ay, bueno, lo consultaremos a la almohada, vamos a ver. Pero no, o sea, no, la idea, yo particularmente no soy de la idea de colocar preguntas complejas con la finalidad de perjudicar al alumno.